Les invito a abrir sus Biblias en el libro de San Mateo, capítulo 24. San Mateo, capítulo 24, versículos 37 y 38. Dice la palabra de Dios: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la linda experiencia de reunirnos otra vez para estudiar su palabra. Gracias, Señor, por los ángeles que nos acompañan. Pero gracias, Señor, por la presencia hermosa de su Espíritu, y hoy rogamos que el Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Amén. Padre amado, que el predicador en esta hora traiga palabra de Dios, la palabra de Jehová. Que venga la palabra del Señor con poder, de tal manera que cambie, que transforme nuestras vidas a la semejanza de Cristo Jesús. Amén. Y ahora, Señor, en sus manos santas entregamos esta programación y la vida de cada persona presente, pero también las vidas de todos aquellos en cualquier lugar del mundo que estén sintonizando a 3ABN Latino. Amén. Diríjanos, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. El versículo 38 termina con una frase curiosa, y la frase dice: hasta el día en que Noé entró en el arca. Hemos dicho que para entender el versículo 37-38 debemos ir a Génesis capítulo 6, versículo 5. El capítulo 6, versículo 5 de Génesis dice que los designios de los pensamientos de los hombres antediluvianos era de continuo solamente al mal. Definimos aquella vez que la palabra corazón significa mente, significa hombre interior, significa voluntad y tiene que ver con la conciencia. Pero decíamos también que la palabra designios tiene que ver con intenciones, la palabra designios tiene que ver con las inclinaciones. De modo que el hombre interior, la mente y la voluntad de las personas antediluvianas eran guiadas y dirigidas en sus intenciones, en sus designios, en sus inclinaciones, solamente al mal. Decíamos también en la ocasión pasada que la palabra en hebreo que significa corazón se refiere al hombre interior y que el hombre interior representa nuestro ser intelectual y nuestro ser espiritual. De manera que la palabra corazón involucra la mente, la voluntad y la conciencia. Tiene que ver con todo el ser, tiene que ver con la sumatoria de todo el hombre, de todo lo que es un ser humano. De modo que hasta lo profundo del ser humano, la inclinación era hacia el mal. Lo que había en la mente era el mal, lo que se practicaba era el mal. Sin embargo, en una generación maligna y perversa, en una generación sentenciada y condenada, en una generación que terminó en el fracaso, un hombre con su familia, con sus hijos, se levantó y condenó esa generación. Un hombre, su mente estaba inclinada distinto a la mente de esa gente en esa época. ¿Cómo ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo Dios para que Noé y su familia salieran airosos? ¿Cómo fue, Génesis capítulo 6, versículo 3, que el Espíritu contendió con los antediluvianos? ¿A través de quién contendió el Espíritu? Ya lo estudiamos. Contender es un verbo forense. Es un verbo que se utiliza en los tribunales. De la manera como el Espíritu Santo contendió con los antediluvianos fue mostrando un ejemplo, mostrando una familia, mostrando personas de carne y hueso que estaban transitando y caminando en forma opuesta a lo que todo el mundo hacía. Noé y su familia caminaban en la senda de Jehová. Noé y su familia estaban inclinados a la voluntad de Dios. Hay una frase en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 7, que llama la atención. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Dice el versículo 7 que Noé condenó a los antediluvianos. Y en algún momento de la semana hablaremos de eso. Pero hay una frase
que me llama la atención, hay una frase que capta mi interés, hay una frase que me motiva y la frase está en este versículo 7. Dice el verso 7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas, dice ahora, que aún no se veían, cosas que aún no se veían. ¿Cómo fue advertido de cosas que aún no se veían? ¿Cómo creyó lo que no se veía? ¿Cómo creyó lo indemostrable? ¿Cómo creyó lo que no conocía? ¿Qué pasó ahí? La palabra fe, desde el punto de vista o desde el enfoque hebreo, tiene mucho que ver entre la relación del que cree y a quien le cree. En Génesis 15:6 dice que Abraham le creyó a Jehová. Abraham creyó en la persona de Jehová, Abraham se relacionaba con la persona Jehová, Abraham conocía a Jehová, Abraham era amigo de Jehová. Por eso, cuando Jehová iba para Sodoma y Gomorra a destruirla, dice, ¿cómo voy y no le digo eso a mi amigo? Noé y Dios eran amigos. Noé halló gracia en los ojos de Dios. Dios y Noé hablaron. Noé no estaba apoyado en los documentos escritos de ese tiempo. Noé se apoyó en las palabras de Jehová, en su relación con Jehová. Su mensaje venía de Jehová. Él no escuchó una predicación, él no leyó un libro acerca de Jehová, él habló con Jehová. Y Jehová, su Santo Espíritu, cambió la mente de Noé, cambió la mente de su esposa, fortaleció su voluntad, aclaró su conciencia y lo enfocó en el cumplimiento de la palabra de Jehová. No es lo mismo hablar acerca de alguien que conocer a esa persona, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Hoy día, dice el Señor Jesús, que en el tiempo final será como en los días de Noé. Jehová necesita familias que se relacionen con Él, personas que lo conozcan a Él, no solo que sepan acerca de Él, personas que tengan experiencias con Él. Por eso es tan importante el tema de esta noche. Decíamos también, en la ocasión pasada, que se hace fundamental e importante saber y entender cómo el Espíritu Santo trabaja en la mente. ¿Cómo trabaja en el hombre interior? Por ejemplo, decíamos anteriormente, Romanos capítulo 7, versículo 22 y versículo 23, cómo el apóstol Pablo enfoca esta idea del hombre interior. Romanos capítulo 7, versículo 22 y versículo 23 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y dice el 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Así que Pablo relaciona hombre interior con su mente. ¿Cómo trabaja el Espíritu para cambiar la mente? ¿Qué es lo que el Espíritu hace para transformar la mente? ¿Cómo es el proceso en el cual la mente es cambiada? ¿De qué manera lo hace el Espíritu Santo? ¿Cómo lo explica la Biblia? ¿Cómo debe ocurrir en la vida tuya? ¿Qué significa arrepentimiento? ¿Qué significa remordimiento? ¿Qué significa conversión? ¿Y qué significa estar convertido? Hay muchas personas en las iglesias cristianas que están convencidos de una verdad, pero no se han convertido a esa verdad. Las iglesias cristianas están llenas de personas que han sido convencidas, pero el Espíritu no ha podido convertirlo. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? El Señor viene a buscar personas convertidas, no solo personas convencidas. Están convencidos de la verdad, pero siguen con su mal carácter y mal genio. Están convencidos de la verdad, pero no han nacido de nuevo. Están convencidos de una verdad, pero siguen abusando de sus esposas, o de sus esposos también. También sé de personas que le pegan el puño a los esposos, no se crean. Una vez hablé con uno de esos, a ver qué nombre le damos a esto. Cuando un hombre abusa de su esposa, tiene un nombre, pero cuando es la esposa que abusa del esposo, ¿cómo se llamará eso? El pobrecito tenía la cara amoratada y tenía muchos rasguños en el cuerpo. Y le pregunté, ¿y qué te pasó? Y con cara de pena me dice, mi esposa que me apaleó. Digo, no me diga eso, tú estás bromeando. Dice, no, en serio. Digo, ay mamacita, pues tú tienes que ir a dar parte a la policía, que digan que eso no me da vergüenza. Digo, bueno, esos son problemas tuyos si tú no te quieres defender. Abuso, la esposa pegándole el puño al esposo. Mire qué barbaridad. Ahí se invirtieron los papeles. Bueno, dejemos ese problema del chisme para otro momento. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Capítulo 3, versículo 16 del libro de Efesios. Aquí comenzamos. El tema de esta noche es sabroso. Si ven que me emociono mucho, no se preocupen. Me encanta este tema, me fascina.
Es una manera muy hermosa de comprender o entender cómo trabaja el Espíritu de Dios. En el libro de Efesios capítulo número 3 aparece una palabra interesante, la palabra misterio. Pablo dice que a él le fue dado y se le fue revelado el misterio. Y a él se le dio a conocer el misterio. Y él dice que el misterio es el Evangelio de Jesucristo para salvación de todos. En el versículo 10 dice que la iglesia es llamada para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios y dada a conocer el misterio, revelarlo, dice él, a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. ¿Cómo la iglesia revela ese misterio? ¿Cuál es el poder y el secreto del Evangelio? El Evangelio no es cultural, el Evangelio es el poder de Dios que cambia y transforma las vidas. Cuando el Evangelio de Jesucristo llega a un corazón, llega a una persona, la cambia y la transforma a la semejanza de Cristo Jesús. Y eso se llama arrepentimiento, se llama nuevo nacimiento. Y ya veremos más adelante ese asunto. Pero después de Pablo orar en los versículos 14 y 15 del capítulo 3, dice: ahora entonces, queridos, después de doblar mis rodillas, después de pedir y clamar a Dios, ahora quiero presentarles, y utiliza 5 palabras claves, versículo 16 al 19, lo que quiero que sea la experiencia de ustedes. Siendo que Pablo lo está presentando y siendo que Pablo lo está explicando, en la misma experiencia de Pablo ya lo vivió. Nadie puede dar lo que no tiene. Versículo 16. Mire lo que dice el verso 16. Efesios 3:16 dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. La frase para que define el propósito. Estoy orando con un propósito. El propósito de mi oración es: ¿recuerdan ayer cuando hablamos del capítulo 1 de Efesios, versículo 1 al 16, que Pablo hace una oración larga? Y entonces dice: ahora estoy orando para que a ustedes le den un espíritu de revelación y sabiduría, un espíritu de conocimiento de Dios. Estoy orando para que ustedes entiendan la superabundante riqueza del conocimiento de Dios. Ahora está orando con otro propósito. Está orando para que comprendamos cómo el Espíritu Santo trabaja en el hombre interior, trabaja en la mente, trabaja en la conciencia, trabaja en lo más profundo del ser humano, en lo más íntimo del ser, para hacer un cambio, una transformación de tal suerte, de tal manera que se vea en la vida nuestra y se refleje el carácter precioso de Cristo Jesús. Dice el versículo 16: ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Hay 2 palabras griegas que él utiliza ahí: fortalecido con poder. La idea de fortalecido con poder es el primer paso del espíritu en la mente humana, en el hombre interior humano. Fortalecido significa darle tal grado de potencia, darle tal grado de poder, afianzarlo de tal manera que nada ni nadie lo mueva. Estoy orando, dice Pablo, para que el Espíritu Santo venga a tu vida, para que el Espíritu Santo entre dentro de ti, para que el Espíritu Santo trabaje tan profundamente en tu vida, que te afiance de tal suerte en lo que conoces y sabes de Dios, en esa relación tan íntima con el Señor, que nada te pueda mover. Sin embargo, llama la atención que él dice: fortalecido con poder. ¿Qué significa poder? Fortalecido, krataió, con dinamis. ¿Saben lo que es dinamita? Seguro que saben. Eso pasa con un hombre que es fortalecido con poder en el Espíritu Santo. Mientras krataió nos habla de potencia, de firmeza, sin embargo, dinamis nos habla de dinamismo, nos habla de revolución. Cuando un hombre o una mujer está llena del Espíritu Santo, se mantiene firme en lo que cree, pero su vida comienza a revolucionar la vida de la gente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si es verdad que usted está lleno del Espíritu, la vida suya comienza a cambiar la vida de los que le conocen. Es imposible estar lleno del Espíritu Santo y el que le conozca a usted siga siendo la misma persona. Una de 3 cosas tiene que hacer. Número 1, se aleja de usted. Número 2, le hace la guerra. O número 3, el Espíritu lo cambia. Olvídese. Una de 3. Fortalecido con poder. Pablo ora para que el Espíritu te fortalezca con poder.
para que el Espíritu a ustedes le tome la mente, el hombre interior, lo más profundo de su ser, y le haga entender y comprender y afianzarse en la verdad que es en Cristo Jesús. Eso le dará a ustedes solidez. Sin embargo, esa solidez no es para estar estático, sino para asegurarse, apoyarse verdaderamente y entonces empezar una obra revolucionaria que cambia la vida de la gente. Número 1. Después de esa primera experiencia, después de ese primer escalón, después de ese primer paso, la cosa no queda allí. Ahora viene un periodo de crecimiento. Mira lo que dice más adelante el apóstol, versículo 17. ¿Otro para qué? Otro propósito. Estoy orando, dice Pablo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Número 1, fortalecido con poder en el hombre interior. Fortalecido, poder.